Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Resolviendo Problemas con Coder Bloom. En esta oportunidad vamos a ver el problema llamado Superplantas, que ha sido el último concurso de marzo, categoría avanzado. Para este problema, bueno, pueden pausar el video y leer el enunciado para que tengan una mejor idea de qué trata el problema, pero también les voy a hacer un resumen sobre lo que dice el enunciado. Dice que inicialmente existe algo llamado superplantas que diariamente crecen 6 centímetros. Así que supongamos que al inicio miden X centímetros, después de un día se van a hacer X más C, después de otro día se van a hacer X más 2C. Y así hasta que lleguen a cierta longitud que ahorita vamos a ver. Ahora vemos que nos dice, en cada día, como ya les mencioné, crecen 6 centímetros, pero además de eso, nos dice que pueden absorber cierta cantidad de dióxido de carbono y esto depende de la longitud que presenta el dicho día. Dice, si es que mide entre TI y TI más uno, entonces absorbe ahí gramos de dióxido de carbono, lo que se vería algo así. Supongamos que mi longitud es X. Entonces me dicen, si es que mide entre 3i y también mide X mayúscula es lo mismo. Entonces, entre t y más uno, disculpen, acá es menor, ya que tenemos que fijarnos de eso bien, porque acá bien claro nos dice ti inclusive, así que sí se pone menor igual, pero ti más uno sin incluir. Por eso es que pongo este menor, ¿ya? Nos dice, en este caso, desde que se cumple eso, se absorben ahí gramos de CO2, o sea, de dióxido de carbono. Entonces, dióxido de carbono, supongamos que mi dióxido de carbono es actualmente W. Entonces, después de eso, mi dióxido de carbono va a ser afectado por A sub I. Sí, si no me equivoco, es A sub I. Sí, A sub I gramo. Ya, A sub I. Ya. Entonces, esto es para todo I, tal que I es mayor o igual que uno y menor que n. Porque el caso I igual a n es parecido, sino que en este caso obviamente no podemos decir T sub I más uno, ya que sería T sub n más uno, e inicialmente solo tenemos n eventos. Así que en este caso el único requerimiento es si es que T sub n es menor o igual que X, entonces W va a ser afectado por A sub n. W más A sub n. Algo así se vería. Pero básicamente lo mismo que el anterior, sino que no se puede agregar esa segunda condición. Ya. Entonces, así vemos cómo diariamente se afecta la cantidad de dióxido de carbono que hay. Ya. Ahora nos dicen, primero hay que leer el input. Nos dice, la primera línea contiene tres enteros, n, c y l. N es la cantidad de valores de tamaños del modelo. Entonces, acá estos van a ser cantidad de valores de tamaños. Luego C es el número de centímetros que crece una planta al día. Esto de acá, así. Luego nos dice L es la longitud actual de la planta. Ya. Este L es importante porque la planta no se va a quedar ahí infinitamente. En algún momento se tiene que ir. Entonces, en este momento en que nos lo entregan, es el momento en que tenemos que analizar que se va. Por ejemplo, en este caso nuestro L es 7, así que a los 7 se va. En este caso nuestro L es 11, así que a los 11 se va. En este caso nuestro L es 100, así que a los 100 se va. ¿Ya? Ese es nuestro L. Luego nos dicen que las siguientes n líneas nos van a dar dos enteros, t, i y a sub i. T y a sub i son los que mencioné acá, siendo t i este tamaño y ahí es la cantidad de gramos que se ganan. Esto de acá. La cantidad de gramos que afecta en caso se cumplan una de estas dos condiciones. Ya. Y luego, como salida, tenemos que imprimir la cantidad de gramos de dióxido de carbono que absorbió la planta durante todo el tiempo que estuvo en este laboratorio. Es más fácil entenderlo con un ejemplo. Acá está muy bien explicado.
En este caso, si tenemos que N, C y E, N es 3, C es 2 y E es 7, significa que han habido tres modelos o tres eventos más sencillamente llamados. Luego, C es que varía cada día, aumentan 2. 7 es la longitud con que se va. Y estos, los de derecha, que son los A sub I, eh, es la cantidad de dióxido de carbono que se gana. Entonces, si es que se va con 7, tenemos que ver 7 cuáles propiedades cumple. Cumple que es mayor o igual que A sub N y menor que, bueno, el siguiente que no existe. Pues en este caso sí, porque 7 es mayor o igual que 6. Así que en este día ha tenido que ganar 4 gramos de dióxido de carbono. Pero este es el último día y nosotros no podemos avanzar ya que este va a ser el último día. Así que tenemos que retroceder hasta el primer día en que estuvo esta super planta. Entonces, acá viene el paso en que utilizamos que C igual a 2. Si C es 2, significa que el día de ayer la superplanta medía 5 centímetros, ya que en un día aumentó en 2. Así que en un día para atrás disminuyó en 2 también. Entonces acá dice, el día de ayer medía 5 centímetros y luego vemos 5, ¿en cuál de esos intervalos ocurre? Pues está en el último de que 5 es mayor o igual que 6. Pues claramente no, porque 5 no es mayor o igual que 6, 5 es menor que 6. Ahora, tenemos que ver en cuál de estos entra. Bueno, y en este caso es fácil ver que 3 es menor que 5 y 5 es menor que 6. Entonces sería este caso acá. Y en este caso nos dicen que si es que ocurre esto, entonces se va a ganar a I gramos de dióxido de carbono. Digo que para esto serían 3 gramos. Entonces por eso es que acá no se absorbió 3 gramos. Igualmente, yendo un día anterior, si es que medía 5, entonces el día anterior a ese va a venir 3. Entonces, 3 ¿en qué intervalo está? Pues en el mismo intervalo también, porque 3 mayor que 3 menor que 6. Y acá el subí va a ser 3. Ahora el día anterior va a ser 3 menos 1. Ahora en este caso ya no va a ser en el mismo rango, pero sigue siendo lo mismo que hemos estado aplicando. En este caso va a ser esto de acá. 1 es menor o igual que 1 y menor que 3. Por eso es que absorbió 2 gramos, ya que este de acá es 2. Luego, ¿se podrá ir un paso atrás? 1 menos 2 sería menos 1. Y una superplanta no puede ser tamaño negativo, ya que, bueno, es una planta. No creo que algún día se vea una planta que no, o sea, no existe, estaría enterrada la planta. Así que no, no se puede. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos. Y luego nos piden cantidad de gramos que absorbió durante todo su vida en el laboratorio. Entonces, acá absorbió 4, acá absorbió 3, acá absorbió 3, acá absorbió 2. La suma sería 12. Por eso es que acá de output nos dan 12. Y el mismo análisis se realiza para el segundo caso y tercer caso. Pero ahora, ¿cómo hacemos eso en código? Bueno, la parte en que yo lo encuentro más sencillo así para ir avanzando es, ¿qué tal si empezamos simplemente leyendo el input? Solo eso, tener nuestras variables, como nos los indica acá, y son solo para tener ya todo el problema plasmado en el código. Entonces, para eso tenemos que crear tres variables, n, c y l. Vamos a llamarlas igual que en el problema, así, en mayúsculas C y L. Ya. Luego nos dicen que en la primera línea van a estar estos, así que las tenemos que leer. Hacemos sin, luego acá N, acá C y acá L. Ya. Ya tenemos la primera parte. Luego nos dicen que en las siguientes N líneas nos van a dar T sub I y A sub I. Eso significa que tenemos que crear dos arreglos que nos soporten N elementos cada uno. Como no sabemos exactamente cuánto va a ser N, eh, creo que es mucho mejor crear los arreglos de una longitud suficiente, tal que para cualquier N que tengamos acá sea una memoria necesaria. Por ejemplo, si es que nos dan N5, y técnicamente lo necesario solo es crear un arreglo de 5 o de 6 elementos. Pero, ¿qué pasa si es que nos dan uno de 8? Teníamos que poner uno de 8.
Y para librarnos de ese problema, ya que n es como máximo 100, si es que creamos arreglos de tamaño 105, vamos a tener elementos de sobra y no nos podemos preocupar y nos despreocupamos de la memoria. Entonces vamos a crear los arreglos T sub i, E sub i. Entonces ponemos en el código. Estos van a ser enteros. Y la longitud, como les dije, como que queremos hacerlo para que nos sobren elementos, como n es máximo 100, podemos hacerlo de longitud 105. Y también creamos A sub i. Ya, y acá tenemos los dos arreglos. Ahora nos dicen, eh, en las siguientes líneas tenemos que leer T sub i y A sub i. Entonces, como no sabemos cuál es n, tenemos que utilizar, no podemos hacer uno por uno. O sea, podríamos hacer como que leer T1 a 1, leer T2 a 2, leer T3 a 3. ¿Pero qué pasa si es 100? No vamos a escribir 100 líneas de código. Para eso es que usamos el for, el loop. Entonces, acá lo leemos con un for que va desde 1 hasta n y aumenta siempre un número de índice. En esto adentro vamos a leer el T sub i y también el A sub i. Y punto y coma, no se olvide nunca el punto y coma. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos el input dado. Luego al final nos dice imprimir la cantidad de gramos de dióxido de carbono que se absorbió. Supongamos que de alguna manera lo calculamos acá. No sé cómo todavía, pero lo calculamos. Entonces, esto lo tenemos que almacenar en alguna variable. Y de conveniencia podemos llamar a esta variable, lo podemos llamar, bueno, CO2, lo podemos llamar CO2. Entonces, tenemos la variable CO2. Por cierto, cuando se crean estas variables globales, siempre se inicializan con cero. Si es que quieren crear acá dentro del main, entonces ustedes mismos tienen que inicializarlo con cero. Pero en ese caso no nos preocupamos con eso, ¿ya? Entonces, supongamos que de alguna manera calculamos cuánto dióxido de carbono se absorbe durante todo el laboratorio. Entonces, al final nos dicen imprímelo. Y para imprimir se usa el cout o code. Así, imprimimos CO2. Y bueno, siempre me gusta imprimir una línea después, simplemente para que no se vea feo acá en mi compilador, porque si es que no se hace una línea, sigue escribiendo después de eso y se ve todo revoloteado. Así que es solo algo estético, por lo que agrego esto, pero si es que no quieren, no es necesario. Ya. Ahora, ¿cómo lo calculamos? Eso depende mucho de los límites que nos dan. Felizmente en el problema nos dan bastante libertad, ya que n es menor o igual que 100 y c es menor o igual que 100. Si es que n es menor o igual que 100, significa que si es que técnicamente, si es que tengo que actualmente mi longitud es W, digamos, entonces puedo iterar por los 100, o bueno, por los n, que es como máximo 100, y ver en cuál de los rangos pertenece. Con eso me refiero a ver si es que cumple eh, esto o esto. Y si es que cumple esto, ¿para cuál i? ¿Ya? Pero eso nos tomaría unas eh, 100 operaciones por consulta, digamos. 100 operaciones. Ya. Y la pregunta es, ¿cuántas veces vamos a consultar? Supongamos que consultamos solo, no sé, 10 veces, por decir un número random. Entonces, en total serían aproximadamente unas 1000 operaciones. O sea, es un poco más, pero es todo aproximado. Entonces, si es que eso, obviamente que va a pasar en tiempo, porque nos dan un segundo, así que es bastante. Pero hay que ver cuántas veces tenemos que hacer esta pregunta, cuántas veces tenemos que ver. Y si es que se han dado cuenta, la cantidad de veces que nosotros preguntamos es la cantidad de días que esta superplanta ha permanecido en ese laboratorio. Es la cantidad de días. Para ¿cómo podemos ver la cantidad de días que una planta está? Eh, Nos dicen que una planta se va con longitud L, pero también nos dicen que L es como máximo C por 500.
Pero ¿eso qué significa? Nos dicen E es como máximo C por 500. Ya. Intuitivamente, si es que nuestro E es mayor, entonces se va a quedar más días, ¿verdad? Porque si es menor, va a ir decreciendo así, y entonces menos días. Pero mientras E mayor va a ser más días. Entonces, digamos que tenemos tan mala suerte y nos dan E igual a C por 500. Exacto, así nos dan. Es un test case malo y nos dan 6 C por 500. ¿Ya? Bueno, malo no en general, sino que malo con nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros acá? A ver, si es que es C por 500, nosotros podemos ir en retroceso, así como hicimos cómo es que este problema, el primer test que hice resolvió. Entonces, así es lo mismo. Si es que vamos un día anterior, su longitud va a ser ¿cuánto? 499 multiplicado por C. ¿Por qué? Porque en un día aumenta en C, pero como estamos yendo para atrás, disminuye en C. Así. Luego en 2 días va a ser 498 por C. Y así podemos ir hasta que sea C. Ya, en ese caso se va a quedar ahí y no podemos ir un día antes, ya que no puede haber una superviviente de tamaño cero. Así que, ¿cuántas veces iríamos hacia atrás? Acá es, bueno, 1 por C para que se vea. Entonces acá está 1 y acá está 500. Ya unas 500 veces. Entonces, unas 500 veces preguntamos. Ya. Y en cada pregunta hacíamos como 100 operaciones. Así que en total haríamos el producto que serían 5 por 10 a la cuarta operaciones, lo cual sigue estando bien para el tiempo que nos dan, porque en un segundo se pueden hacer 10 a las 7 operaciones, 10 a la 8, depende mucho, la verdad. Pero si es que este número está bastante dejado y por la parte menor, entonces no teníamos ningún problema en hacer esto de acá. Simplemente hacer exactamente este procedimiento de acá que nos explican acá y en cada procedimiento ver en qué rango pertenece. Entonces, creo que esto se entiende un poco mejor con el código. Entonces, iniciamos preguntando con nuestra longitud L. A ver, acá viene la cuestión. ¿Cómo es más sencillo hacer el código? Ya que tenemos que iterar, hay dos opciones. Podemos usar el for o podemos usar el while. Pero, bueno, son lo mismo, pero el que se me hace más sencillo a mí particularmente es usar el while en este caso, ya que hay un momento en que yo puedo eh, parar. Es más sencillo para mí decir como que igual se cumple esto y si es que no, ya se para. Entonces, digamos que yo tengo esto, ya. Mientras que se cumpla, que L es mayor o igual que T sub 1, ya. Ahora, ¿por qué he puesto L mayor o igual que T sub 1? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde salió esto? Supongamos que se cumple lo contrario y yo quiero hallar cuánto es el dióxido de carbono que se ha ganado. Si es que E es menor que T sub 1, esto de acá, ninguno de estos va a ser posible, ya que los T sub I están en orden creciente. Así que si es que E es menor que T sub 1, entonces no va a pertenecer a ninguno de los rangos y no va a ganar nada de dióxido de carbono. Así que en este caso, no me importa. Me refiero a que el caso en que E es menor que T sub 1. Por eso es que pongo en el caso que E es mayor que T sub 1, acá calcular en qué rango pertenece. Ah, pertenece. Ya. Ahora, para calcular en qué rango pertenece, como dije, podemos iterar por los n rangos y simplemente comprobar. ¿Ya? Eh, Podemos ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero hay que ir de la manera más natural, que sería de uno a n, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces, eso sí es hacer un for más sencillo. Entonces, acá tenemos el índice I, índice n, más. Ya.
Ahora, podemos poner esto acá que nos dicen, si es que t sub i es menor o igual que x, que en este caso es L, y es que L es menor que t sub i más 1, entonces lo ponemos. Que t sub i es menor o igual que L, y también L es menor que t sub i más 1. Entonces, este es el rango que quiero. Si es que este es el rango que quiero, significa que mi cantidad de dióxido de carbono va a ser aumentada en A sub i por la condición que nos da el problema. Entonces, acá ya calculamos y así aumentamos el dióxido de carbono. Pero ahora tenemos que ver, eh, para ir hacia atrás, como os había comentado, se tiene que restar lo que en un día una planta puede crecer, lo que en este caso es C. Así que después de hallar cuánto dióxido de carbono se gana, hacemos E menos igual a C, y de ahí que siga repitiendo igual y así hasta que ya no se pueda. Y entonces así tendríamos el problema. Y entonces acá lo compilamos. Y ahora acá está el primer caso. Ah, ah, disculpen. Yo leí M, pero acá estoy usando N minúscula. Ese fue mi error. Y pasa. Creo que eso debería ser. Sí, esas son las únicas veces en que se ven. Ya, acá lo comprobamos. A ver, el primer caso nos da 8. Si es que pueden, les recomendaría pausar el video y pensar en por qué me da 8 y no me da 12. Porque sí lo hice a propósito, pero quisiera que piensen un poco a ver cómo es que eh, encontrarían error o harían el debug, algo así. ¿Ya? En caso ya han pensado, o bueno, si es que no quieren pensarlo, simplemente es algo sencillo que se los indique acá. Para el n no podemos hacer el de n más 1, ya que no lo hemos leído. No tienen valor. Inicialmente es 0, ya que todo se inicia con 0. Pero eso no es correcto. Entonces acá tenemos dos opciones. Em, Hacer ese for solo de i hasta el n-1 y de ahí crear una condición más que lo compruebe para el caso de n. Pero creo que eso es entendible, pero es muy tedioso porque tenemos que cambiar esto, agregar algo acá. Y a mí particularmente me parece más sencillo, y eso que yo haría, es hacer que esta condición, perdón, también se cumpla para el n. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es sencillo, así como dar el valor al t sub n más 1, un valor que sabemos que siempre, 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 siempre va a ser menor, disculpa, va a ser mayor que nuestro L, mayor en cualquier caso. Como nuestro L nos dicen que va hasta C por 500, C va hasta 1000, 5 por esa cuarta, podríamos poner uno por esa sexta y así, pero ¿para qué hacer cálculos si podemos simplemente poner un número gigante y sabemos que siempre va a ser menor que esto? Bueno, en este caso voy a poner 10 a la 9. eh, Podemos escribir uno y bueno, 9 ceros, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. En este caso, como este siempre va a ser mayor que L, ahora sí podemos recorrer de 1 a n y el problema va a quedar solucionado. Ahora lo compilamos de nuevo y sigo confundiéndome con el n, disculpen, es n mayúscula, n mayúscula. Cuando pongan variables no se olviden si es que han capitalizado o si es que no. Es muy importante. Ya, eso debería estar bien. Ya, pasamos
esto, pero si nos da 12, está bien. Ahora vamos por el segundo caso. Eh, de nuevo, acá podemos, lo pegamos, nos da 7, está bien. Ahora este caso. Y nos da 198. Acá está bien. Entonces hasta ahora todo bien. Pero bueno, el que manda siempre es el jurado, el juez, disculpe. Entonces podemos hacer nuestra submisión acá. Elegimos el lenguaje y ya, copiamos, pegamos acá. Crucemos los dedos y si pasa. Ya, y sí, sí, nos dio el puntaje completo y 100%. Eh, Como pueden ver, acá está de todos casos, el tiempo es bastante corto, supongo, porque simplemente son 10 a 4 operaciones aprox. Así que sí, bueno, bueno, ese sería todo el problema. Bueno, recomendaciones. Bueno, ese problema fue básicamente entenderlo bien y hacer una implementación de lo que te dicen. Así que a veces nosotros podemos ver como que mucho texto. Bueno, para unos tal vez no, pero para mí sí es un poco bastante texto. Eh, am, Cuando hago en esos casos simplemente tratar de entenderlo bien porque puede ser sencillo y si es que no entienden siempre es muy bueno, muy recomendable leer los casos de prueba, ayudan un montón. Y bueno, nada de eso. Espero que se haya entendido y cualquier duda que tengan me pueden escribir también. Estoy en el servidor de Coderbloom como Angie, si es que no se entendió este video o cualquier otro problema en verdad. Y muchas gracias. Hasta luego.